Un saludo muy especial para todos. Bienvenidos a este espacio en el que se van a abordar las preguntas de investigación de algunos estudios previos que le dan base a mi proyecto de investigación. Mi nombre es Geraldine Angulo Moreno y este trabajo se realiza en el marco del Seminario de Investigación Educativa 2. Bueno, esto es una idea que surge desde el pregrado en el que considero que la historia de las matemáticas puede ser una herramienta poderosa y mediadora en el proceso de enseñanza de las matemáticas. Se han venido desarrollando diferentes aspectos para darle peso a esa idea. En el doctorado, la idea es diseñar e implementar recursos didácticos basados en historia de las matemáticas para fortalecer la resolución de problemas en estudiantes de grado cuarto y quinto de la institución en la que laboro. Las categorías entonces, la categoría principal es los recursos didácticos basados en historia de las matemáticas y la categoría secundaria es la competencia de resolución de problemas. El enfoque es cualitativo y la idea es que sea de corte interpretativo para buscar comprender cómo el uso de recursos didácticos basados en historia de las matemáticas pueden incidir en el proceso de aprendizaje y en el fortalecimiento de la competencia de resolución de problemas. Bueno, para esto entonces tomé algunos de los trabajos de mis referentes teóricos y analicé cuál era la pregunta de investigación, las categorías y cómo se había abordado. El primer trabajo es de corte internacional, se llama Historia de las Matemáticas, un recurso para la enseñanza. Su pregunta problematizadora es cómo ha sido incorporada la historia de las matemáticas en propuestas curriculares de enseñanza en diferentes contextos. Esta es una pregunta problematizadora que intenta identificar tendencias, usos y formas en que la historia de las matemáticas es un eje integrador curricular. Las categorías que aborda, la principal historia de las matemáticas y la secundaria diseño curricular y prácticas pedagógicas. Él busca mostrar cómo la historia de las matemáticas estructura el currículo y no solo a partir de anécdotas o hechos de la historia de las matemáticas, sino cómo puede incidir en su organización y otros aspectos relevantes. Luego viene otro trabajo internacional de Turquía en el que la pregunta problematizadora es cuáles son las percepciones de los futuros docentes sobre el uso de la historia de las matemáticas. Esta pregunta explora los significados, las representaciones y las opiniones que tienen los profesores frente a cómo la historia de las matemáticas puede ser una herramienta de apoyo en este quehacer pedagógico. Ahí lo que se hace es análisis de entrevista y de diferentes discursos para encontrar significados, representaciones y opiniones. La categoría principal, percepciones docentes, y la categoría secundaria, el uso de la historia de las matemáticas. Luego viene un trabajo ya de tipo nacional, de Guerrero, que lleva por nombre la enseñanza de las matemáticas en el proyecto civilizatorio y el proceso técnico en Colombia. La pregunta problematizadora dice qué implicaciones tiene enseñar matemáticas desvinculadas de sus dimensiones históricas en la formación de sujetos críticos en el contexto colombiano. Esta pregunta es de forma crítica y analítica y lo que quiere hacer es como analizar ese discurso desde la teoría crítica de cómo los sujetos y las voces y las experiencias pueden resignificar el uso de la historia de las matemáticas en su enseñanza. La categoría principal, presencia o ausencia de historia de las matemáticas, y la secundaria, la formación crítica de los sujetos que se están preparando para ser futuros docentes. Luego viene también un autor nacional que lleva por nombre su trabajo La historia de las matemáticas en la escuela, una mirada desde la complejidad. La pregunta que él propone es cómo puede la historia de las matemáticas contribuir a reorganizar el currículo escolar desde un enfoque complejo, articulando saberes como la espiritualidad y el arte. Esta pregunta tiene una orientación teórica e interpretativa y dice que más que describir un fenómeno, debe plantear una postura y esa postura es cuál es el proceso formativo de la historia de las matemáticas en los futuros docentes. Y la idea es comprender una nueva forma de organizar el currículo que sea reflexiva y transformadora. Las categorías son la principal historia de las matemáticas y la secundaria diseño curricular y prácticas pedagógicas. Y por último retomo el trabajo de mi maestría que lleva por nombre la historia de las matemáticas como herramienta mediadora en los procesos de enseñanza-aprendizaje del sistema de numeración decimal.
La pregunta para este entonces era cómo contribuye la historia de las matemáticas como herramienta mediadora al aprendizaje del sistema de numeración decimal en estudiantes de básica primaria. Entonces se ubicó un objeto matemático concreto y se buscó revisar desde la reflexión, desde un enfoque cualitativo en el que se tuvieron en cuenta las opiniones de los padres de familia, de los estudiantes, los registros que se hacían después de cada sección, cómo la historia de las matemáticas de alguna manera transformaba el aprendizaje del sistema de numeración decimal. Las categorías que en ese entonces se identificaron: la principal, historia de las matemáticas como herramienta mediadora, y la secundaria, el aprendizaje del sistema de numeración decimal. Todo esto conlleva a plantear la propuesta para la pregunta de investigación del proyecto actual, y esta sería: ¿cómo contribuye el uso de recursos didácticos basados en historia de las matemáticas al fortalecimiento de la competencia de resolución de problemas en estudiantes de cuarto y quinto grado de la IED Campo Alegre, sede San José? La categoría principal por los recursos digitales basados en historia de las matemáticas, y la categoría secundaria, cómo se desarrolla la competencia de resolución de problemas. Muchas gracias por su tiempo. Aquí les comparto la conclusión y algunos de los referentes utilizados.